saliendo al aire. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. Eres pueblo que resiste una gran desigualdad, pueblo de la libertad. Cuando fue que te subiste a los que se creen dueños por un título de vir? Ya no aguanta Guayaquil de mis ensueños. Los suburbios y sus veras han forjado tu tesón. Un cara de exhumación con su madre en cuarentena. Guapas áreas miserables son las ratas del poder. Otra vez quieran poner a Guayaquil los honorables. Llegó Nebot con sus tretas y un león en su mirar, bien nacido de heredar la Cintia con sus promesas, la soberbia de basuras, negociando tu existir. ¿Cuánto más has de sufrir? Guayaquil las amarguras. Cabanas desde la altura fluyen al manso caudal. Llegan páramo y manglar, aguas libres de hermandad. Para que hagan de regiones una boda de amor. Contigo mi corazón, Guayaquil de mis amores. Contigo el Ecuador, Guayaquil de mis amores. Contigo mi corazón, Guayaquil de mis amores. Contigo el Ecuador, Guayaquil de mis amores.
Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de la Defensoría Jurídica del Ecuador. El día de hoy, lunes 18 de mayo del año 2020, no tenemos tiempo que perder. Vamos a iniciar con primero el tema de Richard Martínez. En este momento se alzan nuevas voces para que le hagan un juicio político a este ser siniestro de la política ecuatoriana. Sin embargo, sabemos que no va a pasar absolutamente nada, simple y llanamente se están burlando una vez más de todos los ecuatorianos, ¿no? Han oficializado este día el pedido de juicio político a este infame ministro de Finanzas de nombre Richard Martínez, que también estuvo involucrado y es responsable de las muertes del mes de octubre cuando los ecuatorianos salieron a protestar por el intento fallido de eliminar los subsidios a los combustibles, ¿no? El asambleísta Juan Cristóbal Lloret de Revolución Ciudadana oficializó la solicitud de enjuiciamiento político en contra de este infame por el incumplimiento de sus funciones durante el ejercicio de su cargo. Esto se lo remitieron al sinvergüenza de César Litardo. La solicitud se presentó con firma de otros asambleístas, en total 36. El proceso de interpelación se presenta por no haber asignado, canalizado y viabilizado la entrega de recursos y las reformas pertinentes para que el Ministerio de Salud pueda responder ante la emergencia y además por haber priorizado el pago de la deuda externa por 791 millones de dólares de acuerdo al informe de marzo, del mes de marzo del Banco Central, recursos que obligatoriamente debieron ser utilizados en la emergencia sanitaria. El infame de Richard Martínez priorizó estos intereses económicos de los tenedores de bonos del 2020, incluido su subsecretario, que también está en Panamá, fue noticia nacional. Sorprendentemente aquí la prensa nacional, la prensa tradicional, no ha dicho una palabra sobre su involucramiento en este ilícito. En común acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluida la bancada oficialista. El domingo 22 de marzo se solicitó que no pague la deuda. Tampoco consideraron las declaraciones del presidente del Banco Mundial, que el 23 de marzo, miren ustedes, al día siguiente, exhortó a los líderes del G20, del grupo de 20, suspender pagos de deuda para los países pobres. Estas decisiones marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es algo que nosotros hemos repetido innumerables veces y no tenemos ninguna confianza, de la misma manera que Alexandra Ocles el día de hoy salió caminando como Johnny Walker de la Corte Nacional de Justicia. No tenemos ninguna confianza de que el juicio político llegue a ningún lado. Una vez más se burlarán, como lo hicieron hoy con Alexandra Ocles, una vez más se burlarán de todos los ecuatorianos en el juicio político, que siempre terminan siendo una burla total. Bien. Vamos con el tema que nos interesa, las reformas propuestas que están ahora en manos del presidente de la República, Lenín Moreno. Bajar el salario, imagínense ustedes en esta situación que vive el Ecuador, después de todos los despidos que ya ocurrieron, que ya son insalvables, así como hay muchas vidas que se han perdido y ya no se pueden recuperar, bajar el salario hasta el 55% o reducir la jornada laboral a la mitad, lo cual también se va a ver reflejado en el salario. Es lo mismo, los cambios que propone la ley humanitaria. Ahora, conversemos ya sobre este tema. Está en manos del presidente Lenín Moreno y él es quien puede sancionar u objetar el texto aprobado, ¿no? Por la Asamblea el pasado viernes 14 de mayo. Entonces, la idea es que objete, la idea es que él haga sus observaciones en función de los reclamos, sobre todo que se están dando en este momento en todo el país. Y la crisis que se viene y la convulsión social podría derivar en hechos peores que los de octubre, donde la gente no tenía la cabeza tan caliente, donde no estábamos tan molestos, tan enardecidos, tan dolidos por las pérdidas de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Ahora lo que puede venírsele al gobierno es una hecatombe, podría venirse un verdadero terremoto y espero que sean sensatos, que sean sabios, y que dejen a un lado sus intereses mezquinos, su interés de seguir en la corrupción, seguir robando los pocos dineros que nos quedan y hagan lo que deben, que es no afectar al pueblo. La realidad superó la legalidad. Fue una de las frases más usadas por las autoridades del gobierno para tratar de explicar la complicada situación económica que atraviesa el país. Una forma muy tonta de tratar de burlarse. Vamos a lo que nos interesa. El salario y la jornada laboral pueden reducirse si hay acuerdo. Ya sabemos que acuerdos
no van a existir. Esto es una verdadera burla. No puedo creer que después de tanto tiempo sigan hablando. Y ya ahora lo bonito es que ya podemos meter en el mismo saco tanto a los asambleístas como al Ejecutivo, no tanto a la función legislativa como al Ejecutivo. Porque a la final, el uno propone, los otros supuestamente la arreglaron, pero lo que terminaron haciendo es creando condiciones desfavorables, negativas, de vulneración de derechos para los trabajadores. Esa es la realidad de esta ley. Es lo que nadie dice, ni siquiera los asambleístas. Por eso es que ninguna de estas dos funciones representa los intereses de las grandes mayorías. ¿Cuándo puede aplicarse el acuerdo? Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, miren nuevamente esos términos que tanto los repetimos, debidamente justificados. El empleador podrá reducir la jornada laboral, cosa que no la van a hacer en función de la afectación, sino en función de sus intereses y en función de cómo pueden aprovecharse más del trabajador, ganar más dinero y terminar afectando los ingresos del trabajador para de esa manera beneficiarse los empleadores. Hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55%. Es decir, mis queridos amigos, en Cristiano, de un plumazo han reducido el salario de los ecuatorianos al 55%. Al 55%, ¿saben por qué hacen eso? Porque el 50% es la mitad. Entonces, para ver si así no nos duele tanto, dicen que no es la mitad, que es la mitad más el 5%, el 55%. Nos creen estúpidos, ¿verdad? Lo repetimos siempre. No ser menor del 55% de la fijada previo a la reducción. Y el aporte a la seguridad social debe pagarse con base en la jornada reducida. Es decir, que los aportes a la seguridad social también se reducen en la misma proporción en que se reducen los salarios a partir de ahora. ¿Qué debe hacer el empleador? El empleador debe notificar a la autoridad de trabajo indicando el periodo de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a quienes aplicará la medida. Obviamente van a meter a todo el mundo en el mismo saco, de la misma manera en que despidieron a diestra y siniestra, aprovechándose incluso de la oportunidad de deshacerse de personas que aportaron mucho a la empresa y que ya estaban por jubilarse. Y eso es un crimen. Más allá de lo que diga el ordenamiento jurídico, más allá de lo que digan las leyes, es un crimen a una persona que ha entregado su vida a una empresa, despedirla cuando ya está en vísperas de obtener la jubilación. Esta reducción puede aplicarse hasta por 2 años. Imagínense ustedes, 2 años. Por 2 meses, las empresas van a tener 2 años para poder vulnerar, atropellar y enriquecerse a costa de los trabajadores. Por esto la gente hoy comenzó a protestar. Por esto. Ya no hay toque de queda, ya no hay cuarentena ni restricción de ningún COE que sirva para contener la furia popular. Hoy iniciaron las protestas en todo el país, sobre todo en las principales ciudades, en Guayaquil y Quito. Ya vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo se debe calcular la jornada y el salario? La remuneración correspondiente a la reducción de la jornada deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas. O sea, solamente te pagamos lo que trabajas. Lo que no están diciendo, déjenme terminar, a ver, en consideración a su remuneración anterior a la reducción de la jornada. Lo que no están diciendo es que ahora, si el empleador te va a hacer trabajar 4 horas, prácticamente va a estar con un látigo obligando a los trabajadores a que hagan el mismo trabajo en menor tiempo. Es decir, ley de la esclavitud, como muy bien comenzó a rondar, a oírse o a leerse en las redes sociales, esta tendencia, la ley de la esclavitud. Apoyo humanitario. ¿Cuál apoyo humanitario? Les pagan menos y les exigen que trabajen más en menor periodo de tiempo. ¿A quién beneficia esto? ¿Al trabajador? No, señores. Eso beneficia a los mismos sinvergüenzas amigos de Nebot, a los empresarios y a los sinvergüenzas que están relacionados con los banqueros como Guillermo Lazo, como Fidel Legas. A esos miserables los beneficia esta ley perversa. Bien. Términos y condiciones del acuerdo, dicen, entre empleados y trabajadores. La ley señala que el acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Se burlan de nosotros.
¿Qué acuerdo que propongan los trabajadores podría ser? Denme un ejemplo, una sola empresa donde el sector o la parte de trabajadores le proponga algo y lo acoja el empleador. Un solo ejemplo quiero, uno solo. No vamos a encontrar. O, proponer pueden, pero que lo acoja, no lo van a acoger. No lo van a acoger. Ellos tienen la batuta, ellos tienen la capacidad de imponerle al trabajador. Por eso es que el acuerdo es una burla. Los empleadores deberán presentar de forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribirlos para que el trabajador pueda tener una decisión informada. No va a tomar ninguna decisión, es una imposición. Y en esto, asambleístas, todos, y gobierno son responsables de la precarización laboral. Una vez suscritos los acuerdos, deberán ser informados al Ministerio de Trabajo, entidad que supervisará su cumplimiento. Háganme el favor, señores. Señores del Ministerio del Trabajo, ni siquiera antes de la crisis, antes de la pandemia, ustedes servían para mierda, para supervisar nada en este país. Vivían quejándose. Los inspectores de trabajo a los trabajadores les pedían hasta para el taxi, para movilizarse, cuando eso tenía que haberlo cubierto siempre el Ministerio del Trabajo con vehículos y choferes. ¿Para qué tenemos semejantes presupuestos si ni siquiera eso, ni siquiera el dinero para ir a hacer las supervisiones, a hacer las inspecciones, a levantar informes podían? Ahora, con la joda en que estamos, sin dinero y con los trabajadores que son una masa inmensa de trabajadores vulnerados, ahora van a supervisar algo. Nos toman por idiotas. Creen que somos idiotas. No somos idiotas. Una vez suscritos los acuerdos, deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, entidad que supervisará su cumplimiento, eso es falso. Requisitos que deben cumplir las empresas para llegar al acuerdo con sus empleados, ¿no? Como para hacernos creer, ¿no?, que hay un orden que se debe cumplir. 1. Los empleadores deberán haber presentado al trabajador de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros de la empresa. Como yo soy abogado de una hacienda, la más grande del Ecuador, de los trabajadores, de un grupo grande de trabajadores, estos trabajadores son dueños de la hacienda. Pero hay un sabido, se llama Miguel José Macías Ulloa, un sabido, y este sabido es el que maneja, porque tiene una administradora, maneja toda la hacienda. ¿Saben lo que hace cuando un trabajador, un grupo de trabajadores le piden cuentas del manejo de la hacienda? Los insulta, los humilla, intenta golpearlos. ¿Y dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que rige a todas estas empresas o cooperativas del sector solidario? ¿Dónde están? Y ahora les tenemos que creer que un empleador le va a entregar al trabajador sus estados financieros. Esto deberían hacerlo los mismos funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Compañías, del SRI, de la Superintendencia de Bancos, de manera coordinada. De manera coordinada. Y en el caso de que haya falsedad, de que haya malos manejos, un manejo fraudulento, desviación de fondos, cambio de razón social, traspaso de bienes o de activos, inmediatamente deberían iniciarse acciones penales en contra de ese empleador. Inmediatamente por el delito que corresponda dependiendo del tipo de defraudación. Si eso constara en la ley de apoyo humanitario, yo creería que realmente quieren salvaguardar, proteger al trabajador, pero eso no existe. Eso no existe. ¿Quién da fe de que el empleador cumpla y le entregue los estados financieros? ¿Quién da fe de que esos estados financieros sean debidamente auditados? El trabajador no es auditor. El trabajador no es ingeniero comercial, economista, auditor, repito. No lo es. ¿Cómo va a saber? Le pueden dar cualquier papel que ni siquiera se compadezca con la realidad, que no guarde relación con la realidad. ¿Y qué puede hacer el trabajador? ¿Cómo puede impugnar? ¿Cómo puede reclamar? ¿Cómo puede verificar la veracidad de ese documento? Una burla. Los empleadores deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y transparencia.
y no podrán distribuir utilidades a sus accionistas mientras dure el acuerdo. Pero primero que le paguen las utilidades a los trabajadores. Sí, a mí lo que más me han escrito es a decirme, abogado, no me quieren pagar las utilidades, lo cual es un derecho adquirido, lo cual es un dinero que ya estaba separado y que no se puede utilizar para nada, porque ese dinero ya es de los trabajadores, solamente tenían que esperar hasta marzo para pagarlo. Sin embargo, de una forma sinvergüenza y con la complicidad del gobierno, ahora resulta que ese dinero lo van a utilizar para reactivar la empresa. Reactivar la empresa supuestamente, ¿no? Pero ellos siguen con sus mansiones, ellos siguen con sus carros de alta gama, Maserati, por ejemplo, el de Miguel Macías Ulloa de la Clementina, siguen llegando en helicópteros, siguen viajando por todo el mundo, siguen teniendo sus mansiones en San Borondón o en Quito, en los barrios más exclusivos. Esos son los empleadores, los empresarios por los que tanto aboga Nebot y los otros sinvergüenzas banqueros. Bien, en caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no lo suscriban y oponibles a terceros. Es decir, imagínense ustedes, le imponen a los trabajadores que no estén de acuerdo, les imponen estos acuerdos. O sea, a la final, si no es por un lado, es por el otro, pero garantizaron que los patronos puedan atropellar, burlarse y aprovecharse de los trabajadores. Por cualquier lado, sin salida. ¿Ya? En el caso de negociación del contrato colectivo vigente, el acuerdo se suscribirá entre los representantes legítimos de los trabajadores y el empleador. Ojalá que esos representantes de los trabajadores no terminen siendo billeteados por el patrono y terminen operando en contra de los intereses de quienes deberían representar. Ojalá, ojalá. Pero en este país ya sabemos cómo se manejan las cosas. Cuarto, en los casos en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación de la empresa. Solamente en ese caso, ¿no? Ahora, ¿qué me asegura a mí que viene un sinvergüenza y dice, yo voy a liquidar la empresa, pero él no tiene un grupo de empresas? Porque generalmente aquí en el Ecuador crear empresas es como para un policía o un vigilante tener mozas. En cada lugar a donde va tiene una moza. Así, igualito me imagino, ¿verdad? Entonces resulta que él hace quebrar la empresa de acá, la deja quebrar nomás, pero acá sigue con las otras empresas bullantes. Ahí sí está el billete, ahí sí todo bien, y los trabajadores de acá terminaron jodidos. Porque yo esa empresa la quería dejar morir, entonces ahorita tengo la oportunidad de hacerlo. No se puede permitir eso. Accionistas deberían estar en este momento totalmente, plenamente identificados, porque generalmente el de aquí es administrador de una empresa y accionista de la otra, y así se intercambian y de esa manera le ven la cara a todo el mundo, en especial a los trabajadores. ¿Puede haber despidos luego de un acuerdo? Sí. La norma señala que de producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. ¿Ya? Pero ojo, esto es despido intempestivo. Cuidado, van a venir con la sabiduría, por utilizar un término popular, cuidado, van a venir los empleadores, los patronos con la sabiduría de que me acoja al 169.6. No, señor. Si no podían haberse acogido durante estos 2 meses de crisis, de pandemia, menos lo van a poder hacer ya el momento en que ustedes comiencen a trabajar en función del acuerdo, que no es acuerdo, porque ustedes les van a imponer a los trabajadores. Cuidado, cuidado, porque vamos a estar ahí los abogados, no los pillos y los sinvergüenzas, sino los abogados que estamos siempre en función de defender los derechos de los trabajadores. Vamos a estar ahí para recordarles que tienen que respetar a los trabajadores. Los cambios sobre las vacaciones. La ley señala
que los empleadores durante los 2 años siguientes, desde que rija la norma, podrán notificar de forma unilateral, es decir, no importa si el trabajador quiere o no quiere tomar las vacaciones, el empleador puede decidirlo por sí solo al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o a su vez establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. Es decir, en este momento ya van a poder cruzar el tiempo que no trabajaron las personas, lo van a poder cruzar con vacaciones que estaban pendientes o que están por ser tomadas. Ya lo pueden cruzar, lo cual es bastante triste, ¿no? Porque se supone que las vacaciones son un tiempo en que el trabajador podría dedicarse a otra actividad, podría viajar tal vez a su provincia de origen, y si estaba aquí en la ciudad encerrado, pues ¿qué vacaciones fueron esas? Pero bueno, digamos que este es el menor de los problemas de todo lo que yo les he dicho en este momento. Un contrato de trabajo especial emergente. ¿Qué es? La ley también establece un contrato de trabajo por tiempo definido que se celebra en situaciones emergentes o para nuevas inversiones. Esto es precarización laboral pura. Esto es afectación de derechos del trabajador puro. Esto es lo más lindo que le puede pasar a los sinvergüenzas como los socialcristianos y todos estos hambreadores del pueblo. O para nuevas inversiones o líneas de negocios, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio. Miren, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas, nuevas o existentes, o en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicios en las actividades del empleador. Es decir, para todos, mis queridos amigos, ¿ya? No nos hagamos problemas. Ustedes dicen el abogado está leyendo. No, sí, yo les estoy leyendo, pero lo importante es el análisis que hacemos juntos. No importa, no tienen que acordarse de todo lo que les acabé de leer. Lo importante es que para todos los empleadores, sean nuevos, sea que ya estaban funcionando, sea que cambien el fin del negocio, el objetivo del negocio, por eso es el giro del negocio, la actividad que realizan, el bien que ofrecen, no importa. Hagan lo que hagan, van a poder establecer estos contratos. ¿Ah? Por eso, mis queridos amigos, despidieron tanta gente. Porque ellos sabían lo que iban a conseguir después. Ellos sabían que iban a poder contratar a la misma persona con un contrato especial por el cual ya no le van a pagar lo mismo, por el cual ya no le van a respetar la antigüedad, por el cual ya no le van a aportar lo mismo al IES. Eso es lo que lograron. Por eso se apresuraron tanto en votar a tanta gente. ¿Saben ustedes cuántas personas perdieron su trabajo en el mes de marzo? Casi 40,000 personas, amigos. Los empleos formales, ojo, los empleos formales que solo eran 4 de cada 10 personas económicamente activas, que son parte de la población económicamente activa. Casi 40,000 empleos en marzo. En abril se duplicó, casi 80,000 personas perdieron sus empleos. Y si continuamos con este problema de las restricciones, de la cuarentena, del toque de queda, vamos a trepar en el mes de mayo a casi 180,000 empleos perdidos en el Ecuador. Y eso es muchísimo, muchísimo, muchísimas personas que van a pasar a la informalidad, que van a pasar seguramente al comercio informal o quién sabe, hasta la delincuencia. Es terrible lo que está pasando en el Ecuador. De esto obviamente no habla el gobierno, ¿no? Este enfoque no lo hacen los políticos. No lo va a ver usted jamás en Ecuarriza ni en Amazonas. Nunca lo va a ver. Nunca le van a decir estas cosas que yo les estoy diciendo. Porque a ellos les conviene trabajar con el poder. Porque del poder tienen ellos ese dinero mal habido a costa del sufrimiento de ustedes. Bien, ¿cuánto tiempo puede durar este contrato perverso? Seguramente van a contratar a las mismas personas en muchos casos, a las mismas personas que despidieron de forma vil y cobarde, las van a contratar ahora en condiciones muy desfavorables. El contrato se celebrará por el máximo de 2 años, imagínense ustedes, y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. Es decir, adiós estabilidad laboral, adiós estabilidad laboral. ¿Cómo será la jornada laboral ahora, según esta ley de apoyo humanitario? La jornada laboral ordinaria, objeto de este contrato, podrá ser parcial o completa.
Imagínense una jornada laboral ordinaria, debería ser completa por ser ordinaria. Ya al ser parcial, ya no es ordinaria, ya es extraordinaria. Sin embargo, ahora ya se considera ordinaria, es decir, es lo normal que pueda ser parcial o pueda ser completa. Con un mínimo de 20 horas, gracias, muchas gracias por dejarnos, aunque sea que hay un mínimo de 20 horas para trabajar, ¿no? Y un máximo de 40 horas semanales. Ay, no protejan mucho. ¿Quién va a querer ahora dar 40 horas semanales? Si el kit del asunto es explotar a los esclavos, a los nuevos esclavos, en la menor cantidad de tiempo posible para pagarles la menor cantidad de dinero posible también. Distribuidas en un máximo de 6 días, ojo, de lunes a sábado, sin sobrepasar las 8 horas diarias, lo cual no se respeta. Por eso les digo, si en condiciones normales no se respetaba esto, sobre todo a los queridos amigos que trabajan en el sector de la seguridad, ustedes, mis queridos amigos, saben que siempre trabajan 6 días o hasta más, 6 días por 12 horas diarias y no les reconocen el recargo nocturno, las horas suplementarias y las horas extraordinarias que la ley determina. Y nunca, nunca nadie se ha preocupado de las autoridades por hacer respetar sus derechos. Nunca. Personas que trabajan en limpieza, tampoco. Personas que trabajan en los hospitales. Es decir, si antes el abuso campeaba, ahora no se pueden imaginar. Y su remuneración y beneficios de ley serán proporcionales. Claro, todo te lo van a retasear, de acuerdo con la jornada pactada. Es por esto, mis queridos amigos, es justamente por esto que la gente ya salió a protestar el día de hoy. Es un hecho, en las ciudades de Quito, Guayaquil, ya se dieron algunas protestas y van a ir incrementando para presionar al presidente Lenín Moreno, que objete esta ley en lo que resulta que afecta a los trabajadores. Es muy difícil porque él está siendo un títere de los empresarios y de los banqueros, pero nosotros por lo menos debemos aspirar a que las cosas cambien. Vamos a leer algunos mensajes, vamos a saludar. Tenemos 677 personas conectadas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Quiero pedirles encarecidamente, como tengo algunos problemas en el tema de las conexiones, de las transmisiones, quiero pedirles encarecidamente que ingresen a mi página de YouTube, al canal que tenemos de YouTube, Defensoría Jurídica S. Defensoría Jurídica S, ya les voy a poner en este momento un mensaje. Ponemos aquí, suscribirse a Defensoría Jurídica S en YouTube, para poder hacer transmisión de YouTube desde el teléfono celular, y la transmisión en Facebook la hacemos desde aquí, desde la computadora. Esto es necesario para poder llegar también a nuestros queridos amigos que nos ven en esta plataforma y que me han escrito diciéndome que por favor se haga simultánea. Esto solamente es provisional hasta poder integrar en una máquina que tenga mayor capacidad, que lastimosamente en este momento no la puedo conseguir por el tema de las restricciones, de lo que no están abiertos los comercios. Estoy tratando de conseguir una máquina que tenga mayor capacidad para poder trabajar en una sola transmisión, poder sacar todo. Pero les pido por favor, Defensoría Jurídica S en YouTube, suscríbanse a este canal para poder alcanzar el número mínimo de suscriptores para poder transmitir desde el teléfono celular. Tengo aquí a Yasmín Borja, muchas gracias. David Chong, todo es un saqueo en el país, nos dice. En el Ministerio de Transporte de los Ríos, todos los ingenieros tienen microempresas y hacen figurar a testaferros y nos dejan fuera a los que realmente necesitamos. Y todo desde que entró la rata del arquitecto Olger Osvaldo Zambrano Vera. Nos sacaban dinero mensual según los meses de contrato y los supervisores de igual manera. Y los del CERCOP nos preguntaban si alguien nos extorsionaba, si ellos lo saben todo. Es un amarre. Pusimos denuncia en el CERCOP y no han hecho nada. Abogado, ayúdenos. Somos la microempresa Montalvo. Fuimos fundadores desde el 2006, creados por el Ministerio de Transporte. Nos dejan fuera de forma fraudulenta. Aquí pasa lo mismo. En Guayaquil pasa lo mismo. Son los mismos socialcristianos que con cualquier gil, que muchas veces son las personas que trabajan en el servicio doméstico, personas que trabajan en el jardinero, el chofer, crean empresitas
participan las empresitas, los que son de la argolla, ellos mismos se ponen los precios, el piso y el techo, que es lo que tanto hemos escuchado hablar ahora, ¿verdad? Alexandra Ocles. No, es que yo contraté la que era menor, yo lo hice en función de la ley. Señora, tenga un poquito de sangre en la cara, un poquito de decencia. No crea que somos estúpidos. No trate de defender lo indefendible. Y al defender lo indefendible, aceptó que es una completa corrupta esta mujer. Qué vergüenza la forma en que trata de burlarse de nosotros. Yasmín Borja, a mí no me pagan ni sueldo ni el décimo, nada, absolutamente, es verdad, no han pagado los décimos tampoco. Yo pedí pagar mis deudas, ¿quién las rebaja? Las deudas, uno nadie. Ese es otro problema, ¿no? Para este momento en que sale la ley, que todavía no sale, ojo, que todavía está en manos de Lenin, los bancos ya hicieron lo que les dio la gana. Tarjetas de crédito hicieron lo que les dio la gana. Los servicios básicos hicieron lo que les dio la gana. Las empresas de telefonía, como los miserables de Claro, son unos miserables los de Claro, ya hicieron lo que les dio la gana. CNT, ¿a cuántas personas no les confiscaron su dinero de forma ilegal? Incluso de forma abusiva y arbitraria. Porque muchas veces usted, por ejemplo, le debe $200 a CNT, pero tiene 400 en una cuenta, le congelan los 400. ¿Y su familia de qué come? ¿De qué vive? Son unos miserables y no hay nadie que les ponga en cintura. Esta gente hace esas confiscaciones de modo ilegal porque el único que puede ordenar que se intervenga una cuenta es un juez. ¿Y qué juez? No, que juez de coactivas. No es ningún juez. No es ningún juez. La autoridad es un juez del Consejo de la Judicatura. Esa es autoridad. No es que a un payaso le dicen juez de coactivas en el municipio de Guayaquil, por ejemplo, y ya es juez y ya puede hacer lo que le dé la gana. No, señor. En CNT igual, no es que es el juez de coactivas. No, señor. Puede hacer puede hacer la gestión, pueden contratar, como siempre hacen, para llevarse la plata, pueden contratar estudios jurídicos y pagarles millonadas con plata nuestra para que persiga a los deudores, pero no puede disponer. Y un banco no debe tampoco acoger esta situación. Si existiera un líder decente en este país, ordenaría que el banco que se atreva a disponer arbitrariamente los fondos, prestándose para la sinvergüencería de CNT, de la alcaldía, de la ATM también. Estos son otras ratas que disponen de los fondos de las personas, de las cuentas. Si hubiera una autoridad, créanme, le impusieron una multa al banco, pero no una multa cualquiera. Una multa 1000 veces el valor que han retenido. 1000 veces el valor que han retenido. Créanme que ningún banco se atrevería, nunca más, ningún banco se atrevería a disponer, a confiscar, a congelar los fondos de una cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está un candidato que ofrezca eso ahora que se viene la época de elecciones? Deberíamos exigirle a un candidato que lo haga. Muchísimas gracias, Yasmín, por tu mensaje. Javier Tipantiza, sea abogado, ¿qué pasó con los que despidieron antes de la ley nueva? Exacto. Yo ya lo he dicho, mis queridos amigos, así sea que usted haya firmado hasta la renuncia, que lo ideal es no firmar renuncia, pero así sea que haya firmado usted la renuncia, vamos a demandar el despido intempestivo, indicando que por amenaza, por intimidación, por coerción, que es el término, tal vez no lo conozcan, ¿no? Pero es cuando te empujan a hacer algo que tú no quieres, por coerción han tenido que firmar, Entonces, en ese caso, vamos a demandar el despido intempestivo. Yo les he dicho a todos, reciban el dinero, recíbanlo. El dinero que es el finiquito. En el finiquito muchas veces dice acuerdo entre las partes, pero no hay acuerdo entre las partes. Pero necesitamos dinero, tenemos familia, tenemos que darles de comer. Reciban el dinero y vamos a demandar el despido intempestivo, porque no tiene ninguna validez un supuesto acuerdo entre las partes cuando se están aprovechando de la crisis, se están aprovechando de la pandemia y se aprovechan también de la complicidad del Ministerio del Trabajo, de ese sinvergüenza, sin alma, de Poveda, del ministro de Trabajo, que obviamente es un títere de otro títere, de Lenín Moreno, que es títere de los banqueros y de los empresarios. Pero es verdad, se aprovecharon de la gente. Así que hay que demandar los despidos intempestivos y tenemos que organizarnos. Por eso nosotros seguimos armando la plataforma
La gente que se comunica a las redes, miren, en Defensoría Jurídica SE, en la página web, usted se puede registrar. Al momento de registrarse, tiene ya acceso a consultas jurídicas gratuitas. Pero lo más importante es que nos podamos organizar para dirigirnos en forma pacífica, pero altiva, y haciendo uso de nuestro derecho a la libre expresión, a la resistencia, a la protesta, dirigirnos al Ministerio de Trabajo en Guayaquil, en Quito, en todas las ciudades del país, para que sientan el poder de los trabajadores, porque nosotros somos muchísimos más. Ellos tienen que aprender a respetar a los trabajadores. Ya basta de tanto abuso. Carlos Paladines, buenas noches, abogado. Saludos de Salinas. Un abrazo a nuestros queridos hermanos de Salinas. Queridos amigos, no peleen aquí. Les pido por favor. Aquí no peleemos. ¿Algún comentario ahí? No le pare bola. Si es algún comentario que no corresponde, que busca la desunión, no le paren bola. Sigamos, que nosotros somos muchísimos más aquí también los que estamos en función de nutrirnos de los conceptos que necesitamos para hacer valer nuestros derechos. Helio Freire, bendiciones para ti también. Peter Paul Castro Zamora. Volvimos a la misma situación laboral de hace 13 o 14 años atrás, las tercerizaciones. Totalmente de acuerdo, mi querido amigo. Pero ojo que aquí en Guayaquil las tercerizaciones son el pan de cada día. Las tercerizaciones en Guayaquil son el pan de cada día. Cuando usted ve personal de limpieza en la Metrovía, cuando usted ve al mismo operador de la Metrovía, que es una empresa que se llama Transvía, de donde despidieron a muchísimas personas ahora por el tema de la crisis y aprovecharon para despedir personas de este consorcio Transvía, que es el que opera la Metrovía. Cuando ve al personal de seguridad en el municipio también, todo es tercerización, todo es tercerización. Aparte de lo que se llevan en las fundaciones, ¿verdad? Peter Pacheco, inclusive el empleador te obligará a trabajar las horas extras y también el empleador decidirá cuándo y qué condiciones te dará las vacaciones. Así es. Silvia Coronel, abogado, ¿cómo hace mi esposo que le deben 5 años en el seguro? Nunca puede hacer ni siquiera un préstamo para adquirir lo que él quiere. Los administradores han sido sabidos con él que trabaja en el seguro Nájera. Por favor, ¿qué se puede hacer? He querido eso con usted. Bueno, me pregunta eso. Yo me iría por el tema penal. Habría que hacerles la denuncia, ¿no?, por retención de las aportaciones y no pago al IES. Esto es un delito. Y ya con eso yo no creo que les haga ninguna gracia, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es más, para poner la denuncia no necesitan abogado. Ya después, si necesita, pues podemos hablar para colaborarles, si es en la ciudad de Guayaquil, porque en otras ciudades podría también coordinar con algún colega de otra ciudad para que les ayude. Esa es la idea aquí, servir de enlace. Wilson Pinta, el que no quiere escuchar, que no lo haga, dice. Bueno. Juan Enrique Rollero Murillo, abogado, ya que el gobierno le sale todo el excremento, dice, quisiera que revise los juicios de 3 docentes de la Aguirre Abad por violación a 80 niños. Sí, estos casos, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Esta gente cómo se ha aprovechado en estos casos de violaciones, se han aprovechado de la situación para seguir impunes. Incluso hay que tener en cuenta que se suspendieron plazos y términos. Cuidado, van a pensar que se pueden acoger a algún tiempo, al tiempo previsto en la Constitución sin prisión preventiva o alguna de estas cosas. Vamos a ir viendo algunos temas que yo tenía aquí para ustedes antes de seguir conversando. Me ha molestado bastante esta señora de Coavisa, Tania Tinoco, como cada vez se pierde más en la pauta, se pierde más en los intereses a los que responde, obviamente, los dueños del canal, a los intereses de los ciudadanos. Tienen una campaña muy fuerte. Dice, si estás compartiendo información, asegúrate de que sea la correcta. Televistazo, información verificada por Ecoavisa de lunes a viernes. Señores, si nosotros estuviéramos esperando la información verificada de ustedes, que es una información verificada en función de lo que le interesa al dueño del canal, señores, apellido Alvarado, que son unos sinvergüenzas. Bueno, no son los más sinvergüenzas, no, pero son sinvergüenzas. Créanme que nunca nos hubiéramos enterado de las cosas que suceden. Recién este domingo, pudimos acceder a información de las muertes en las zonas rurales del Ecuador.
de cómo existe un subregistro de muertos en las zonas rurales, de lo que pasó en Picuazá. Nosotros venimos hablando, por el amor de Dios, solamente revisen los programas. Tenemos ya más de un mes hablando de Picuazá, de Paján, de Puerto López, de Santa Elena. Recién hoy, recién ayer, pudieron hacerse eco de lo que está ocurriendo. Y el gobierno igual mira para otro lado, porque son notas periodísticas que salen una vez y desaparecen. Son como para cumplir, como para en algún momento decir, no, si nosotros sí lo denunciamos. No, señores, ustedes no cumplen con su trabajo. Si ustedes tuvieran un poquito de corresponsabilidad, de preocupación por los ciudadanos, le darían todos los días, porque hay gente que se está muriendo y se muere en el anonimato, que nadie sabe lo que le está pasando. Es la realidad de lo que ocurre en mi querido Ecuador. Así que, fuente verificada, me arriesgo a las noticias falsas, mis queridos amigos, en muchas ocasiones, porque si espero que las noticias verificadas las den ustedes, nos morimos de viejos y el mundo cambió. El mundo cambió. En este momento es como tronar los dedos enterarse de las cosas. Y muchas veces más personas replican o se enriquece la información y nos damos cuenta de que no se trata de ninguna noticia falsa. Tenemos que pulir, sí, tenemos que pulir la capacidad para determinar, para detectar una noticia verdadera de una noticia falsa. Sí, es verdad. Pero ustedes no nos están enseñando absolutamente nada en Ecuarrisa. Bien, sigamos. Más de 90 centros educativos iniciaron clases de manera virtual en la costa y en Galápagos. Imagínense ustedes, estos son los colegios de mayores capacidades, ¿no? Los que tienen la posibilidad de acceder a una plataforma. La mayoría de estudiantes tienen la posibilidad de contar en su casa con más de una computadora, porque si son, generalmente por lo menos hay 2 niños en cada familia. Entonces tienen que tener la posibilidad de estudiar cada uno en un dispositivo. El Ministerio de Educación autorizó que 91 instituciones educativas inicien hoy el ciclo Costa Galápagos, ¿no?, de manera virtual. Esto representa alrededor de 64.070 estudiantes. Los que no inician hoy, 18 de mayo, lo tienen que hacer de forma obligatoria el día 1 de junio. El 1 de junio, de forma obligatoria, tienen que iniciar todos las actividades escolares. En la región Sierra y en la Amazonía, las clases finalizarán el 30 de junio de manera virtual, ¿no? Esto debido a la emergencia por el COVID que se vive en todo el país, mis queridos amigos. Bien, continuemos. ¿Qué más tenemos? El Consejo Nacional Electoral ha habilitado la modalidad web para cambios de domicilio electoral. Esto también es importante porque muchas personas, es un consejo, ¿no? Es una forma muy inteligente de cambiar la realidad del país, mis queridos amigos. Por ejemplo, hay muchas personas que viven aquí en Guayaquil. A las personas que viven aquí en Guayaquil, yo sé el cariño que le tenemos todos al lugar en donde nacimos. Por ejemplo, si usted es de Manabí, yo no le digo deje de querer a Manabí. Y por usted cambiar su domicilio, no está dejando de querer a su provincia natal. Si usted vive en Guayaquil, necesita votar en Guayaquil, porque de esa manera su voto va a influir, va a ser determinante en su calidad de vida. Imagínese si usted vive en Monte Sinaí, vive en la Sergio Toral, en todos estos asentamientos populares que para el municipio de Guayaquil, para la Colorada Cintia Viteri, no existen. Para Jaime Nebot no existen. Más de 20 años abandonada esta gente. ¿Ah? Y ellos dicen, es que ni votan aquí. Debemos votar aquí. Es más, deberíamos ir tras un proceso de cantonización, tal vez, si es que se cumplen todos los requisitos, debería ser un cantón. ¿Por qué no? ¿Y qué van a hacer? Van a pedirles el voto. No tienen cara para pedirles el voto. Pero es importante que usted vote en el lugar donde vive. Es importante. Entonces, el Consejo Nacional Electoral habilitó esta modalidad web para cambios de domicilio electoral.
hasta el 14 de junio de este año. Ojo, hasta el 14 de junio usted puede realizar el cambio de domicilio electoral en la página web del Consejo Nacional Electoral. Bien, la ciudadanía puede realizar este trámite informático para las próximas elecciones que, si no me equivoco, van a ser en febrero del año 2021, del año que viene, ¿no? De esta manera, usted va a poder sufragar en un recinto cercano en su lugar de residencia. Es más, no tendrá que viajar, si cambia su domicilio, no va a tener que viajar a su lugar de origen o al lugar donde está empadronado. Deben ingresar al portal www.cne.gov.es y registrar el usuario para posteriormente proporcionar datos personales y documentos solicitados. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la cédula, pasaporte o el documento de identidad consular según corresponda. Segundo, la fotografía de la persona portando su cédula. Es decir, usted se fotografía su cara, una foto cercana para que se pueda apreciar de su cara con la cédula, ¿ya? Y una planilla de servicio básico de energía eléctrica, agua o teléfono. Energía eléctrica, agua o teléfono. Bien, con eso usted, déjeme ver si hay algún otro requisito. Para el caso de Galápagos, además, se debe incluir el carnet de residencia permanente o temporal. Eso en el caso de Galápagos. Por otro lado, la ciudadanía podrá efectuar su cambio de domicilio electoral sin considerar la validación de multas. Esto es importante. Es decir, usted va a decir, pero yo no he pagado las multas todavía. Puede hacer el cambio de domicilio, sí lo puede hacer, pero no se confunda. No quiere decir que le están perdonando, que le están condonando la multa. Sigue existiendo la multa, sino que por el tema de la crisis, de la pandemia, de evitar aglomeraciones, se está dando esta facilidad de dejar ahí un ratito suspendidas estas multas hasta que exista la posibilidad de cobro de las mismas, ¿no? Ya, eso en lo que tiene que ver con este tema del CNE. Continuemos. Comerciantes y empresarios en Guayaquil se alistan ante eventual cambio de semáforo del rojo a amarillo. Vamos a cambiar. Bueno, con esto se espera que ya se comiencen a mover un poco más los comercios, sobre todo aquí en la ciudad de Guayaquil. Sobre esto había algo importante que decir, ¿no? Miren ustedes cómo las medidas que se toman son tan absurdas, tan absurdas. Ellos se preocupan es por el robo, porque nunca se están preocupando por mejorar la calidad de vida de los habitantes. Leía yo un artículo, y hay que decir de quién es, porque hay que ser honesto. Masa Crítica se llaman estos chicos. Jóvenes, mayores, realmente no los conozco, pero conozco la página, tienen buena presencia, son gente muy decente. Y ellos decían, ¿por qué no se permitió que elaboren, con las medidas de seguridad necesarias, los locales que venden implementos para las bicicletas? Si no había forma de trasladarse por el transporte público, además del riesgo que representa, o los taxirrutas o los taxis, hubiera sido una linda manera de incentivar que se comience a utilizar la bicicleta. Y esto no se, bueno, el que tenía su bicicleta en buen estado, en buena hora, o el que la podía reparar en la casa, pero el que necesitaba algún repuesto, lastimosamente, no pudieron abrir estos locales. Es más, estoy seguro de que si los abrían, los clausuraban. Ahora, Cintia Viteri habla de que ya se van a abrir los locales. Sí, señora, pero ¿sabe qué? Comience por condonar, por perdonar, por utilizar un término menos técnico, las multas que le puso a la gente cuando la clausuró. Eso es infame. La gente está en una situación crítica. No hay dinero para nada. Es infame que le quieran quitar el dinero a la gente en una multa por tratar de abrir su negocio para vender algo y alimentar a su familia. Es infame. De la misma manera que también es infame el dinero que pretenden o que le han quitado ya a muchas personas por los vehículos que retuvieron. En muchísimos casos, de forma injusta, de forma ilegal y arbitraria. Como les dije, y no me voy a cansar, de aquí en adelante solamente me voy a referir al ATM con este término: estúpidos. Los estúpidos del ATM, así como los vimos en un video de forma infame a una madre con su niño con fiebre, no les importó. Yo sé que a ustedes no les importó. Y multaron a diestra y siniestra, al que era y al que no era. Y no escucharon razones, porque esos son ustedes, con Rocha a la cabeza.
y el señor Cobos, que yo no sé qué estaba pensando. Entonces, esa es la situación con el tema del cambio del semáforo. No quiero ahondar más. La verdad que yo no tengo ningún problema. Creo que hay que reactivarse económicamente. Creo que las personas tienen que cuidarse, protegerse, ser conscientes de la forma correcta de usar una mascarilla. Y bueno, también salir las personas que están sanas, ¿no? Porque eso es lo más importante. Que no salgan las personas que están en riesgo, las personas que están con cáncer. Espero que las personas que tienen problemas, que necesitan atención médica en Solca, que necesitan atención médica por problemas renales, ya puedan seguir con sus tratamientos. Las personas que tienen SIDA, espero que no se agraven, que los antirretrovirales ahora no se hayan vuelto resistentes a los mismos y que ahora tengan problemas en su salud. Espero que no sea así, pero en esto falló el gobierno. Falló el gobierno porque debieron dar las garantías para poder ayudar a estas personas. Tenían toda la logística para hacerlo. Tanto vehículo que hay en el Estado. ¿Ustedes saben cuántos vehículos hay en cada institución? ¿Por qué esos vehículos no se pusieron a disposición de estas personas que necesitaban urgentemente atención médica? Y muchos de ellos han perdido la vida en esta crisis. Continuemos. El COE, miren, esta noticia me encanta, ¿no? Me encanta. Esto es para darle en el hocico a Yunda, para darle en el hocico a Cynthia Viteri. Hablo figurativamente, ¿no? Cuidado, van a pensar que machista, ni no. Para darle en la boca por lo que hicieron, porque además de hablar, gastaron plata de los ciudadanos en estos túneles de desinfección. Aquí está. El COE, ya lo habían dicho muchísimos expertos en la televisión internacional, o sea, gente que sí sabe, no ustedes, sinvergüenzas. El COE no autoriza el uso de túneles de desinfección. O sea, encima obligaban a la gente a rociarse con líquidos que les pueden afectar, que de hecho afectan a la salud, pueden afectar la visión, pueden afectar la piel, innecesariamente. El COE no autoriza el uso de túneles de desinfección ni el uso de guantes. Alcaldesa Cynthia Viteri. El otro día ya lo dije y lo voy a repetir, porque lastimosamente usted es incompetente y los que la rodean también son incompetentes. ¿Por qué en los mercados de la red municipal de Guayaquil obligan a utilizar guantes, señora? Si en los mercados obligan, es porque usted es responsable de esta orden. ¿O me va a decir que usted no está al mando del municipio de Guayaquil y cada quien hace lo que le da la gana? Que es tan difícil hacer un oficio que ni siquiera lo hace usted, lo puede hacer cualquiera de sus 40 asesores. 40 asesores tiene usted, los de Nebot y los suyos. Cualquiera puede hacer un oficio cagón, sí, un oficio cagón, disponiendo que no se exija guantes, mascarilla, gafas. Gafas sería un problema también, porque usted sabe que hay gente que no tiene ni para comer, va a estarse comprando unas gafas protectoras. La mascarilla, pare de contar. ¿Ya? Esto obviamente lo dijo María Paula Romo, que es como ir y llover. El uso de guantes deja de ser obligatorio. ¿Cuándo fue obligatorio? ¿Cuándo fue obligatorio? En fin, esperemos que ya lo único que realmente sirve es lavarse las manos constantemente y evitar tocarse la cara con las manos. Continuemos. Este es un tema importante. El día de hoy dicen que la pandemia deja 4.466 muertos en Ecuador, según el gobierno. 4.466 muertos en Ecuador. Ya usted dice, bueno, ya no están hablando de esas cifras menores, ¿no? Podría ser como que uno dice, ya parece que están tomando en serio el tema de las cifras. Pero yo les quiero preguntar una cosa. Estos son los muertos del gobierno, ¿eh? Así le he titulado yo a este tema, los muertos del gobierno. Ecuador registró el día de hoy, lunes 18 de mayo, 2.800 fallecidos prácticamente, 2.799, 2.800 fallecidos oficiales, 1.667 probables, redondeemos, 1.800 oficiales, o sea, con la prueba del COVID, y casi 1.700, es decir, 1.100 menos probables.
Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen, mis queridos amigos, ustedes creen honestamente que hay más fallecidos oficiales que fallecidos probables? Si se dan cuenta de la mentira y la burla después de 2 meses de crisis, todavía siguen mintiendo vergonzosamente, descaradamente, en la cara de los ecuatorianos. ¿Cómo pueden decir que hay 2.800 fallecidos oficiales y 1.700 casi fallecidos probables? Si todos sabemos que la mayoría de personas que han muerto en función de los datos, porque es muy fácil, estadísticamente es muy fácil comparar la cantidad de muertos de este año, compararla con la cantidad de muertos del año pasado por cada mes. ¿Cómo pueden entonces decirnos que hay menos fallecidos probables que fallecidos oficiales? Qué vergüenza. Qué lástima el Ministerio de Salud Pública. Aparte de que hoy día están en una cantidad, mañana bajan, después suben, un día se dispara, el otro día dicen que no. Un día cuentan las pruebas rápidas, otro día no las toman en cuenta. Ahora, desde que se declarara el primer contagio, el pasado 29 de febrero, en el país se han tomado, aquí sí, porque les conviene, van a contar todas las pruebas, se han tomado 96.536 pruebas. Ahí sí las suman. Cuando les conviene, las suman. Cuando no les conviene, no las suman, ¿no? Entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Ahora, hablando rápidamente de la corrupción, hoy, el día de hoy, pudimos ver en la prensa un lindo hospital en Durán. Un lindo hospital que tendría que haber sido inaugurado el año pasado. Un hospital que hubiera salvado vidas si en este gobierno perverso del inepto de Lenín Moreno se hubiera priorizado la salud, la vida, antes que botar el dinero en circos, antes que botar el dinero en vehículos de lujo, antes que botar el dinero en un servicio exterior de un poco de ignorantes, familiares y amigos de Lenín Moreno que no sirven para nada, pero sí gastan hartísima plata. Créanme que nos hubiera ido muchísimo mejor. Lastimosamente, eso no. Hospital de Durán sin terminar. Y hospital en Esmeraldas, que ya funcionaba y se encontraba abandonado, mis queridos amigos. ¿Cómo es posible que un hospital en un lugar donde tanta falta hacen estos espacios esté abandonado? ¿Por qué? Por falta de presupuesto, evidentemente. Porque no estaba equipado o se llevaron el equipamiento a otro hospital. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Continuemos. Las cifras falsas del gobierno, ¿no? María sin cifras, o María Vale y Plomo. Bien, aquí está nuestra querida e inefable Alexandra Ocles el día de hoy. Esto es rapidito, no nos vamos a desgastar porque ya sabemos que esto es una burla más al país, como yo publiqué cuando los invité a este programa. Dictan medidas alternativas para Alexandra Ocles. Prohibición de salida del país y presentación una vez por semana, ¿no? Es para que no se despeine, ¿no? No puede salir del país y presentación periódica ya no existe, por si acaso, los grilletes. Así que en cualquier momento, si fuera del caso, se nos vuela la Ocles, se nos vuela. También se ordenó la retención de fondos. Imagínense ustedes, por un monto de $5.000. O sea, estamos hablando de un atraco de más de $1 millón, ¿no? El contrato total era $1 millón. Dicen que el atraco solo era por $500.000, pero realmente todo tenía sobreprecio. Incluso cobraban IVA por productos que no pagan IVA. Así de grosero era el atraco. También ahora, yo no entiendo por qué es solamente $5.000. Retención de fondos. Y esto sí lo ordena un juez. Si se dan cuenta, mis queridos amigos. Aquí un juez ordena la retención de fondos, pero por una cantidad irrisoria, por una cantidad que es una burla. Y prohibición de enajenar bienes por un monto de $475.638,80. $638,80, que es el valor del supuesto perjuicio según la auditoría turra, que un saludo a la bandera, de un sinvergüenza como el contralor Pablo Celi. Así que por ese valor, prohibición de enajenación de bienes, o sea, realmente no se está asegurando absolutamente nada para recuperar los dineros del Estado. En su intervención, Alexandra Ocles aseguró que a lo largo de tantos años de trabajo nunca ha tenido ningún tipo de dificultad que manche su nombre
y nunca ha utilizado su cargo para beneficiar a nadie. Bueno, pero a Fulton Camacho lo querías beneficiar, pues hija. Porque los kids, tenemos muchísimos militares que ya se les paga el sueldo obligatoriamente, hagan o no hagan nada, igual se les paga el sueldo a nuestros queridos hermanos militares. Era cuestión de que el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o el COE Nacional, que es el que manda en el tema de la emergencia, le dispongan a las Fuerzas Armadas que realice el embalaje de los kits y le entrega porque tienen vehículos y tienen combustible. Tan difíciles que hay que ser un genio. Yo no veo ninguna dificultad en eso. ¿Por qué tenías que botar la plata infamemente en embalaje y distribución? Además de que la mayoría de los kits se quedaban en Guayaquil, porque es el epicentro de la pandemia. Entonces, no era que se iba a gastar mayormente en la movilización de los mismos. Está aquí porque ella es la primera interesada en que se investigue y se actúe en justicia y no por una presión mediática. Señora Alexandra Ocles, esto no es presión mediática, esto es presión ciudadana. Si fuera por presión mediática, no pasaría absolutamente nada. En todo caso, la presión mediática es una consecuencia inevitable de la presión ciudadana. Esa es la realidad de lo que ha pasado. En este momento todo se volvió escandaloso. Cualquier caso de corrupción en plena pandemia, en plena muerte de nuestros seres queridos, se volvió un escándalo, un motivo de indignación popular. Por eso la sentaron en el banquillo, por eso tuvo que dejar su puesto. Y seguramente porque no la quieren tanto como a Granda, ¿no? Porque Granda renunció con piola, ya me voy, si me voy, no me voy. Lenín Moreno le lloraba, no te vayas. Y cuando ya terminó de hacer la pillería, entonces dijo, bueno, ya ahora sí ya me voy. Irrevocable la renuncia. ¿Por qué no la pusiste desde el principio, sin vergüenza? Ahora, ¿cómo puede decir que es la primera interesada en que se investigue? Si ya dijo que ella hizo lo que le pareció mejor y que todo estaba en función de la ley. Ya realmente no puede defender, no puede hablar de investigación si la investigación ya está hecha. Ya se sabe que eso tenía sobreprecio. Y agarrarse de la ley, agarrarse de una ley mañosa como la ley de compras públicas para poder hacer esas pillerías es la cosa más vil que se puede hacer. Bien. Aparte de que dice el Contralor de que no se cumplieron los requisitos para la contratación, ¿verdad? Ahora, ¿saben por qué le dan las medidas alternativas a la prisión preventiva? Le dan las medidas porque es una madre soltera. Además, cuida a un familiar enfermo. Oye, yo me pregunto, ¿en qué momento, como secretaria de gestión de riesgos, cuidaba a su hijo o a sus hijos si se supone que estaba trabajando, ¿no? Se supone que tiene quien los cuide, si no, ¿cómo trabajaba? Y al familiar enfermo me pregunto ¿qué es enfermera? Porque ella dinero, como se cree, imagínense, alguien del rango que tiene ella, el rango de ministro, entiendo que tienen estos secretarios. Pues, perdónenme, pagarle el básico a una enfermera, darle trabajo, yo creo que es algo que debería haber hecho. Espero que no haya estado explotando a alguna persona pagándole por la izquierda sin afiliarla para que cuide al familiar enfermo, porque, insisto, ¿qué mismo es? ¿No era parvularia? Ahora también cuida enfermos. O sea, ella, ¿cuántos trabajos tenía Alexandra Ocles? Cuénteme. Que es como en Estados Unidos. Trabaja en un restaurante, era mesera. ¿Qué más era? Impresionante esta mujer, la verdad. Me da mucho asco la actitud que tiene. Pero todo el mundo sabe que es una pilla. Y ella lo sabe también. El desprecio que la gente le tiene. Miren esto. Seguimos con estas noticias tendenciosas, ¿no? Cómo tratan de lavarnos el cerebro. Ecuador reporta 10.000 retornados al país. Señores de la prensa, esto es Ecuarrisa, por si acaso. Y a mí no me interesa saber cuántos han retornado, ¿ya? Digamos que, bueno, está bien, es un dato que hace falta conocer. Pero lo que interesa saber realmente, el titular, si ustedes quisieran ayudar, si ustedes tuvieran una verdadera responsabilidad social, el titular que necesitamos es cuántas personas aún necesitan ser rescatadas, cuántos ecuatorianos todavía están varados en el extranjero. Eso es lo que necesitamos saber, señores de la prensa tradicional, de la prensa pautera. Eso es lo que necesitamos saber. No interesa cuántos han regresado.
No interesa. Necesitamos saber cuántos todavía necesitan ser rescatados. Son gente que ya no tiene recursos. Son gente que ha tenido que vivir de la caridad muchas veces, que se quedaron en la calle inclusive, que no tenían para pagar, que no tienen para pagar un hotel, que no tienen para pagar una cuarentena acá, que no tenían para pagar un avión con sobreprecio. Y sobre esto, permítanme leerles algo que es escandaloso, ya lo habíamos dicho aquí. Ya. Ecuador reportó, es que es una cifra histórica, ¿no? 10.000 personas, dicen, en un centenar, en 100 vuelos de 47 procedencias. El mundo tiene como 150 y pico, o más de 150 países. O sea, que traigan personas de 47 lugares no es la gran cosa. Desde que quedó suspendido el tráfico aéreo el pasado 16 de marzo por el COVID hasta el 17 de mayo, han traído 10.129 personas, han retornado al país. La decisión de suspender los vuelos comerciales de llegada de pasajeros internacionales dejó desperdigados por diferentes países a ecuatorianos que viajaron al extranjero por turismo, estudios, trabajo o visitas de corta estadía. Y han exhortado a las autoridades, a través de diferentes canales a favorecer su retorno. Aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante. Como primera medida para hacer frente a esta situación y tras las críticas recibidas por permitir la salida de ciudadanos extranjeros, en vuelos que llegaban vacíos al país, el gobierno ecuatoriano aprobó un protocolo, bla, 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 bla. Esto ocurrió, esto es un crimen. Esto es un crimen, mis queridos amigos. Nosotros ya lo habíamos denunciado aquí. ¿Saben qué? Hace más de un mes nos escribieron de Perú, una querida amiga que estaba ya varada, viviendo de la caridad sin poder salir. ¿Ya? Porque ni siquiera en Perú pudieron abrir un corredor humanitario para traer a los ecuatorianos. Así de infames, Eva García Fabre, Sandro Celio Ormaza, ahora sale haciéndose la gran cosa. Pendejo, pendejo. ¿A quién quieres engañar? Tú, Sandro Celio Ormaza, hasta te burlaste de nuestros hermanos ecuatorianos. Les dijiste, ¿para qué vinieron a hacer turismo? ¿Quién los mandó? Si tenían para hacer turismo, tienen que tener ahora para la cuarentena. Infame. Esa no es forma de tratar a los ecuatorianos. Tú estás para resolver el problema de los ecuatorianos, no para maltratarlos y burlarte de ellos. Estúpido. Sandro Celio Ormaza, en Perú, aquí nomás, país vecino, no pudieron abrir un corredor humanitario. Infames, ineptos, inoperantes de mierda. No sirven para nada sirven. Y así siguen todavía muchos hermanos ecuatorianos desperdigados, como dice esta nota de prensa, por todo el mundo. ¿Y qué hace el Estado ecuatoriano? Ni siquiera los vuelos que venían, y yo lo dije, vuelos venían a llevarse a ciudadanos a sus países y no aprovechaban esos vuelos para de una vez venir trayendo a los ecuatorianos que se encontraban en otras latitudes. Ni siquiera eso hicieron. Por eso están denunciados. Todo el Estado denunciado por su ineptitud y su incompetencia. Esto es una realidad, mis queridos amigos. Continuemos. Bien, eso es lo que tengo yo por aquí, por si acaso. Todavía no terminamos el programa. Déjenme que yo tenía unos temitas más por aquí. Vamos además a leer mensajes, que no hemos leído algunos mensajes, pero la verdad que como no salimos sábado y domingo, entonces quiero agotar los temas que estaban, el tema de las marchas. Marchas en Quito y Guayaquil, organizaciones sindicales de trabajadores. Ojo que están metidos también los sinvergüenzas del Frente Unitario de Trabajadores y de la Central Unitaria de Trabajadores el día de hoy. Perdónenme, amigos, perdónenme. No digan que soy resentido, yo no lo soy. Yo le doy gracias a Dios, tengo a mis hijos, tengo a las personas que amo conmigo, me quedo con los que me quieran y les doy muchas gracias. Pero yo no puedo cerrar la boca. Si en un programa invitan a un sinvergüenza como Nelson Erazo, perdónenme, ¿a quién representan estos parásitos de la supuesta defensa gremial de los trabajadores? ¿A quién representan? A nadie. Ellos sí. Oh, sí, los grandes señores, los grandes representantes. ¿Cuándo han visto realmente por los trabajadores?
¿Cuándo han exigido que en el Ministerio de Trabajo se respete al trabajador? Se le dé trámite a sus denuncias, a sus trámites. Nunca lo han hecho. Ah, sí, para las marchas sí aparecen, ¿no? Para la foto. Así, igualito que la Cintia, igualito que el Yunda, igualitos. Para la foto sí están buenos, pero realmente no representan a los trabajadores. Me da muchísima lástima y muchísimo asco que hay un programa que se dice independiente, que se dice que es a favor de la gente, que se dice que es libre de ataduras, que dice que nadie lo pauta. Nadie lo pauta y le hacen una publicidad ahí como programa de farándula. Nadie lo pauta. Que a mí me dicen que yo no soy recíproco. Mis queridos amigos, para que ustedes lo sepan, cuando yo inicié mi programa en radio, en teleradio, llamé a una persona que ahora me dice que no soy recíproco. Yo la invité para que haga el programa conmigo. Y la mayoría de seguidores de esa página, yo los conseguí. Yo. Mi aporte desinteresado. A mí no me vengan a decir que no soy recíproco porque no me presté para la patraña de un sinvergüenza que es incapaz de dar la cara y que está escondido en Quito, que no da la cara ni da su nombre completo, que se hace llamar Lucas, que se hace llamar de tantas maneras. Yo no soy un desagradecido. A mí me respetan. A mí me respetan. Yo sí sé ser recíproco. Los que no saben ser recíprocos son ustedes. Y aquí me quedo solo y me va bien, gracias a Dios. Y yo soy un profesional. No soy un payaso. Yo no me paro a hablar de lo que no sé. Ni ando invitando payasos a mi programa, ni momias cocteleras de la partidocracia. No me presto para eso. Si invito a alguien del pueblo, como el otro día invité al abogado Emerson Calderón. Alguien a quien estimo, a quien quiero. No pongo las manos al fuego por él. En algún momento podría fallar. Puede ser. Pero a esa gente invito yo. No a estar prestando. Ay, no, que el arte y la cultura. No, la gente se está muriendo. Aquí no hay tiempo para andar perdiendo tiempo en pendejadas. Hay que defender a la gente. La gente está perdiendo sus trabajos de la misma manera que ha perdido la vida. Así que yo no me falta a mí reciprocidad. Yo no soy poco recíproco. Yo soy agradecido. Pero yo puedo mirar de frente y decir, ustedes son los sinvergüenzas, no yo. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo tuve la valentía y la entereza de decirles, no soy un títere de ustedes. Y si me niegan las páginas, métanse en las páginas por donde no les dé el sol. No me interesa. No me interesan sus páginas. Yo también puedo crear páginas independientes, realmente independientes, sin pauta. Esto yo lo hago en mi casa. Y la gente me escucha y la gente me quiere, el que me quiere. El que no me quiere, pues bueno, respeto mientras me respeten. Pero a mí no se refieran mejor. Ni bien ni mal. De mí no se refieran. De mí no hablen. Que yo no tengo rabo de paja como ustedes. Bien clarito. Bien. Los manifestantes pedían el distanciamiento de al menos 2 metros, pero era casi imposible por la cantidad de personas, sobre todo en Quito. Se reunieron en la Caja del Seguro, esto me parece que es la 10 de agosto, las organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores, un poco sinvergüenzas, para rechazar los cambios laborales incluidos en la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Los manifestantes esperan que en el veto, ojo, esto es lo que tiene que pasar, esto es lo que tiene que hacer el animal ese que tenemos de presidente, corrija la norma, tiene que objetar, tiene que vetar. De lo contrario, tomarán medidas. A ellos se sumó la Unión Nacional de Educadores, otros sinvergüenzas, de la misma manera que la red de maestros, también hay un pocotón de sinvergüenzas ahí metidos, lo siento mucho, al que le cae el guante. A ellos se sumó rechazan el pedido del ministro de Finanzas, Richard Martínez, para la reducción del presupuesto universitario en algunos rubros. Temen que se mantengan afectaciones. Incluso los guardias de la Universidad Central solicitan el pago que les corresponde. Los comerciantes autónomos piden kits de alimentos porque no pueden trabajar. La intención de los manifestantes era llegar hasta el Banco Central. Anuncian que las medidas de rechazo a las políticas del Ejecutivo seguirán. Así es, mis queridos amigos.
Ahora sí me quedo solamente con ustedes. Javier, muchísimas gracias. Javier Plúas, Peter Pacheco, Josué Cárdenas, Juan Carlos Hurtado Monroy. Mis queridos amigos, yo les molesto una vez, tenemos 536 personas. 536 personas, les molesto una vez más. Yo no soy de estar molestando. Suscríbanse al canal de YouTube para poder tener la cantidad de suscriptores necesarios para poder transmitir desde el teléfono. Hay personas que nos siguen en esta plataforma. Defensoría Jurídica EC, Defensoría Jurídica EC en YouTube, Defensoría Jurídica EC, abogado Carlos Medina. Denle ahí a suscribirse para poder transmitir también en vivo, hacer la transmisión también para las personas en YouTube. Juan Carlos Hurtado Monroy, un abrazo. C. Francisco Hurtares, esa es abogado, sin pelos en la lengua, dice. Nelly Fabiola Topa Casero, muy bien, amigo. Juan Carlos Hurtado Monroy, Cris Cedeño, Hugo MN, Christopher Villamar, Jonathan Mena Arboleda, Marcelo Herbas, Jonathan Mena también, Juan Carlos Quispe, Douglas Zavala Balda, Narcisa Estrada Tigrero, un abrazo, querida amiga. Kelvin Quimis, así se habla. Franklin Aucancela, Elías C. de Villa, Vicente César Gárate Andrade, mi querido amigo, un abrazo grande. Gracias por estar siempre aquí en sintonía, hermano. Juan Pablo Muñoz, Mayra Figueroa, ¿de qué me perdí? Recién puedo conectarme. Pues el programa queda subido, lo puedes escuchar las veces que desees. Si lo comparten, les agradezco muchísimo también. Es importante que compartan el programa y que también sigan esta página que creamos con muchísimo cariño, sin pauta, para ustedes, la página de la Defensoría Jurídica EC en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes está subido. Hay que subir estos links. Hay que subir estos links a las otras páginas, por favor, todos en orden, ¿no? Eso no podemos olvidarnos porque nos hemos estado olvidando. Roberto Denis Jiménez Chacón. Bien, abogado, muchas gracias. Santiago Castro, Mari Torres, Juan Carlos Hurtado Monroy, Douglas Zavala, para invitar al abogado Tandazo, dice, ya vamos a tenerlo presente. Jimmy Paredes, Santiago Castro, Tenelema Fausto, Santiago Castro, Juan Carlos Hurtado, sí, ahí tenemos algunas personas que están en sintonía. Veamos acá. A ver, abogado, dice, espérenme un segundo. No, se fue. Se me fue. A ver, desde el Cantón Santa Elena, dice, escuchando sus comentarios y mi apoyo total. Muchísimas gracias, Giselle Orrala Carvajal, que está aquí. Siempre con la verdad y con el pueblo, dice René Tocache. Bayrín Bará. Saludos, abogados, estamos en la lucha. Luis Ángel Lozano Morocho, esa es. Sigue adelante. Marlon Cisneros. Hable del caso Valdivieso de TC Televisión. Importante el tema del caso Valdivieso. Sabemos quiénes están atrás de esa muerte. Abogado, ¿qué opina de Augusto Tandazo, no, y su posible candidatura? Habría que analizar muy bien quiénes son los cuadros que pueden en este momento enfrentarse en una lid electoral a la vieja partidocracia. Roberto Rivadeneira, ¿alguna ley para que el voto no sea obligación, para no votar un poco de ineptos en las próximas elecciones? Ciertamente, el voto no debería ser obligatorio y además el voto no debería ser secreto, ¿no? Que el voto sea secreto justamente la sinvergüencería para que a la final el Consejo Nacional Electoral haga lo que le dé la gana y terminen eligiendo en lugar del pueblo. Diego Arias, abogado, siguiéndolo cada día, la verdad y los buenos actos nos harán libres. Muchas gracias. Luisito, habla del caso Gabela. Son casos que, imagínense, si no les importó, a mí no tengo ningún problema, por si acaso, y los vamos a conversar, pero si no les importó matar a un general, créanme que hay en el alto mando gente realmente perversa y peligrosa. En el alto mando de las Fuerzas Armadas hay gente realmente perversa y peligrosa, comenzando por el ministro de Defensa de apellido Jarrín, comenzando por él. Yo no tengo ningún temor. Javier Plúas, abogado, la ladrona de la OCLES queda como si nada. También está de ponerle en la lista para las cortes internacionales que no se escape ninguno, ciertamente. En el delito en la denuncia por el crimen de exterminio, son todas las autoridades, las principales autoridades del gobierno. Entre ellas está obviamente Alexandra Ocles, está Otto Sune-Holzner, está este sinvergüenza de Jorge Wattet, el mismo Lenín Moreno, María Paula Romo, Roldán, Michelena, todos estos miserables, ¿no? Miren ustedes cómo es que los tengo ahí, pero tarde o temprano van a caer, tarde o temprano van a tener que dar cuentas a la justicia. Alonso Chuto, está en sintonía. Patricia García, abogado, ¿qué se puede hacer con los inquilinos? Bueno, aquí sí deben darse, ¿no? Ojo, tienen que darse los convenios, tienen que darse los acuerdos.
entiendo yo que durante 2 meses, por 60 días, no se puede solicitar desahucios, pero es importante que los inquilinos entiendan que aunque sea el que quiere pagar, el que no es sinvergüenza, no sean sinvergüenzas, el que quiere pagar, aunque sea de pucho en pucho, aunque sea de poco en poco, no es lo ideal, porque a la final la gente dice, cuando tú no ves el dinero de la bolita, el dinero se te diluye y ya no pudiste hacer mayor cosa con el dinero, pero igual te pagaron. Entonces, aunque sea de poco en poco, tiene que el inquilino ir cancelando al dueño de casa. No es cuestión de echarse para atrás y decir yo ya no voy a pagar. Y después de estos 2 meses, para los que son arrendatarios, pueden solicitar ya el desahucio, porque nadie está para regalar su vivienda o su departamento, nadie está para regalarlo. Entonces, en ese caso sí tendrán que salir. Es decir, tienen 2 meses para ir cobrando poco a poco o cobrar a partir del siguiente mes y pueden prorratear, es decir, pueden dividir en partes por 6 meses, por ejemplo, tal vez, las cuotas que están impagas. Ojo, siempre y cuando sean cuotas que correspondan a la crisis. Cuidado, viene un sinvergüenza que ya estaba atrasado, ¿no? Que ya estaba atrasado antes de la pandemia, ¿no? Supongamos que ya le debían 2 meses antes de la pandemia. Olvídese de la ley de apoyo humanitario. Vaya a la unidad judicial y solicite el desahucio. Porque esta normativa está creada para exclusivamente afectaciones generadas por la pandemia. Es decir, si el señor no tenía plata antes de la pandemia, ya le debía 2 cuotas, 2 pensiones locativas, 2 mensualidades de arriendo, si no se las pagó antes de la crisis, menos se las va a pagar ahora. Así que, insisto, nadie, me da mucha pena, porque es verdad, pueden haber inclusive familias, pero nadie está para regalar. Siempre hay formas de llegar a un acuerdo. No sé, propóngale realizar la limpieza de toda la casa, no sé, lleguen a un acuerdo, pero tiene que el arrendatario, el dueño del bien, tiene que aceptar ese acuerdo. No es que yo como inquilino yo le voy a imponer, no puedo. El acuerdo es de 2 partes. Ahí funciona el acuerdo. El inquilino le propone, o tal vez el arrendatario le propone también. No es lo mismo que acá en el tema laboral, que sabemos que es el empleador, el patrono, el que le va a exigir y le va a obligar al empleado a que haga lo que le dé la gana. Limber Juanito Carpio Acosta, mi abogado Carlos Medina, así se dicen las cosas, en la cara, le felicito. Muchas gracias, un abrazo. Saludos, abogados, desde Portobelo, miren ustedes, linda provincia, linda localidad. El Oro, en la provincia del Oro, perdón. Siga adelante, todos los días estoy atento a su programa. ¿A quién podría proponer como candidato? No propongo a nadie todavía, ¿no? Es muy prematuro hablar de candidatos, esperemos a ver qué sucede, porque yo no me quiero adelantar, mis queridos amigos, porque tengamos en cuenta una cosa. Como están las cosas, y en esto quiero ser muy preciso, como están las cosas, se van a lanzar un poco de ratas que mostraron su verdadera cara, que se sacaron las caretas en esta crisis. Y en esas condiciones, elegir es un suicidio. Entonces yo lo que pienso es que de alguna manera hay que exigir al Consejo Nacional Electoral, hay que exigir que se permita inscribir nuevos movimientos, nuevos candidatos. Es importante que esto se logre, porque de otra manera se lanza el bigotón, se lanzan los parásitos que han estado toda la vida alrededor de las mismas ratas, se lanzan inclusive candidatos que tienen derecho a reelegirse, Nadie tiene derecho a reelegirse en el Ecuador, nadie, absolutamente nadie. En las elecciones del 2021 hablo, por si acaso. Bueno, obviamente, Cynthia Viteri no tiene derecho ni siquiera a ser alcaldesa en este momento y por eso vamos a plantear la revocatoria del mandato. Pero nadie tiene derecho a reelegirse. Todos le fallaron al país, Se repartieron el país. Tanto hablaba Lenín Moreno de que la mesa no estaba servida, que estábamos en crisis. Entonces, ¿por qué repartió el país? A los pillos más
grandes de toda la historia del Ecuador, como por ejemplo los Bucarán. Sí, señor Bucarán, sí, le estoy diciendo pillo. Como le dice la Comisión Nacional Anticorrupción, como le decimos la mayoría de ecuatorianos. ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos va a matar a todos? No le van a alcanzar las balas, señor Bucarán. Usted ya está contando en este momento las horas para largarse del Ecuador nuevamente a disfrutar del dinero mal habido, ¿eh? Porque Chiro no se va. Y ya en este momento no va a sacar sacos de yute. Ay, que te duele que te digan que son sacos de yute. Sin sacos de yute te llevaste la plata, sin vergüenza. Ahora ya no. Ya ahorita ya han sacado la plata. ¿Ah? Ya todo bien de la mano de la tecnología. ¿Ah? ¿Verdad? Transferencias, cuentas offshore, paraísos fiscales. Maravilloso ahorita. Aparte que ya tienen pues casa en Miami y todo. Ahorita es un chiste. Un chiste largarse el Ecuador. Bien. Eric Bresner, abogado, ya eso ya leí. Doctor, le pregunto, ¿qué hacer con los inquilinos? Ya les acabo de explicar. Hay que ser muy sensible en estos temas, pero también no puedo yo ponerme ni a favor de los inquilinos. Ya he estado, les he dicho, propongan una forma de pago, encuentren una solución amistosa. Ya a partir de este miércoles que ya cambiaríamos el semáforo amarillo, pues hay que salir a trabajar y hay que generar dinero y hay que comenzar a pagar la mensualidad, por lo menos, que está vigente, ¿no? Y las que están pendientes, pues hagan un acuerdo con el empleado, con el arrendatario para pagarlas en partes, que no sea tampoco más de 6 meses, ¿no? Ya más de eso, la verdad que se diluye demasiado el dinero. A ver, dice Brando Sánchez, así es, esa red de maestros hay puro sinvergüenza, solo busca el bienestar para ellos, todavía no pagan los mensualizados del fondo de reserva y está en mora el seguro social. Miren ustedes. Moisés Quesada, wow, buenas noches, por favor me puede aclarar una duda con respecto a esta nueva ley deshumanitaria. ¿Esta ley solo afecta a las empresas privadas o también están incluidas las empresas públicas? Básicamente es para el tema de las empresas privadas, pero yo no, porque la otra es la ley orgánica de servicio público. Me imagino que pueden acogerse también a esta ley porque es de carácter general. Christopher Osvaldo Navarro Casanova, doctor, muy buen programa. Una vez aprobada y publicada la ley en el registro oficial, ¿cuáles son las medidas que se puede tomar legalmente? Bueno, dependiendo, les recuerdo, para las personas que ya fueron despedidas, si fueron despedidas por el 169.4 del Código Laboral, caso fortuito, fuerza mayor, tienen que denunciar obligatoriamente el despido intempestivo. Tienen que denunciar el despido intempestivo y exigir el pago de los valores, la diferencia pendiente de los valores que corresponden a esta figura. Tienen que hacerlo. Las personas que han sido obligadas de alguna manera, intimidadas o que por necesidad tuvieron que firmar una carta de renuncia o un finiquito donde dice que es por acuerdo de las partes, pero realmente no es acuerdo de las partes, también tienen que demandar el despido intempestivo. Tienen que demandar el despido intempestivo indicando que han sido obligadas o que por la necesidad tuvieron que acceder para poder recibir el dinero de la liquidación que lo necesitaban. Tienen que explicar que no les estaban pagando su sueldo, que no les pagaban sus décimos, que no les pagaron las utilidades, que necesitaban dinero y por necesidad tuvieron que hacerlo. Esto tiene que pelearse en el Ministerio del Trabajo y ante los jueces del trabajo, mis queridos amigos. Más aún, si la empresa continúa laborando, si la empresa no se ha disuelto, si no se ha liquidado, si la empresa sigue funcionando, aún si la empresa cambia de razón social, es decir, le ponen otro nombre, pero la empresa sigue funcionando, mis queridos amigos, no se dejen ver la cara. Hay que enfrentarlos, hay que unirse, hay que organizarse. Esa es la idea. A ver, Carlos Daniel Vargas, excelente transmisión. Dice, toda mi familia somos sus seguidores, usted cuenta con nuestro apoyo. Ni un paso atrás, abogado. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a tu familia, mi querido Carlos Tocayo. Carlos Daniel Vargas. Luis Centeno, saludos desde Quito. Acertado su criterio respecto a la UNEFUT, red de maestros, que lo único que hacen es lamer botas del gobierno de turno. Sí, después salen a hacerse los patriotas. Pero realmente ellos, miren que han estado muy calladitos todo este tiempo. ¿Ah? Todo el gobierno de Moreno han estado, porque el gobierno de Moreno, ojo, que a toditos los puso en la nómina y les repartió, ¿no? A toditos para mantenerlos ahí tranquilos, así como repartió los hospitales también.
Patricia García, que no pagan absolutamente y para variar hay que aguantar los malos tratos. Andrés López está en sintonía, gracias. Jimena Beceta, Ricardo Rizo, enlace para la suscripción, estimado. Bueno, lo que les estoy pidiendo es que se suscriban al canal de YouTube, Defensoría Jurídica S. Defensoría Jurídica S, abogado Carlos Medina, en YouTube. Si ustedes se suscriben a ese canal, me van a ayudar muchísimo para poder hacer las transmisiones en vivo a través de esa plataforma. De ahí en todas las redes está Defensoría Jurídica S, todas las redes, y mis redes personales que son C Medina S, así como estaba, como teníamos hace un rato aquí en la pantalla del OBS, perdón, del Zoom. Así como está aquí. Ya. Bien, abogado, un gusto escucharlo. ¿Qué se puede hacer o eliminar a esos políticos? Deben ser 2 máximos por provincia. Claro, hay que reducir el tema de la asamblea. Yo creo que en eso perdió una oportunidad valiosa el gobierno anterior, que tenía mayoría, que podía haber realizado cambios importantes. Lastimosamente hay que decir lo que es, mis queridos amigos. La propuesta al final se quedó corta. La propuesta al final se quedó corta porque la idea era reducir la cantidad de asambleístas también, reducir las empresas públicas y lo que hicimos fue todo lo contrario. Se creó un aparataje estatal inmenso del cual todavía hay muchas empresas públicas inútiles que le significan al Estado cientos de millones de dólares y todavía no las liquidan, todavía no las cierran. Mario Vanegas dice, a ver, Luis Alfonso Hidalgo Morocho te envío un abrazo. Gracias, Mario Vanegas. Abogado, debemos crear grupos de patriotas que eduquen a la gente sobre el pasado funesto y criminal de los Nebot, de Bucarán, de Lazo, de los banqueros, empresarios y políticos corruptos. De acuerdo, eso es lo que estamos haciendo en este espacio. Algunos medios alternativos confirman que la esposa de Lenín Moreno fugó a Nueva York. Bueno, la verdad que es muy difícil que alguien fugue en este momento porque no hay las condiciones. Los militares no se van a levantar, los policías tampoco. Yo dudo que esto pase. Es posible que haya salido del país, ¿no? Pero fugar es un término que utilizamos en el momento en que existe una orden de detención, una boleta de captura, cosa que no ha pasado ni va a pasar. Esta mujer ha sido bastante desconsiderada con los ecuatorianos, ¿eh? Porque ella ha lucido collares, anillos, cadenas, esclavas, pulseras, todo de la más alta calidad, todo de lujo, la ropa de diseñador, y eso, la verdad que en un país tan pobre como Ecuador, es siempre una bofetada, ¿no? Eso es como los Vanegas, los hermanitos Vanegas, los millonarios Vanegas, sacan sus carrazos, sacan su piscina, su mansión, sus viajes, sus regalitos a las esposas de lujo, y eso es siempre una bofetada, es una humillación para un pueblo pobre que se supone que representan. El uno como concejal y el otro como aspirante. Bueno, primero como director del Colegio de Abogados, que no ha servido para nada, y segundo como aspirante a presidente del Colegio de Abogados, un gremio bastante empobrecido, sobre todo en esta crisis, que los abogados no hemos podido trabajar, no hemos podido ganar ni un centavo, porque lastimosamente la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, le importó un bledo la situación de la función judicial. Le importó un bledo que pueda trabajar. Esa es la realidad. Víctor Ruiz Díaz, abogado, los que están retirando de los hospitales equipos y documentos por evidencia, mi pregunta, ¿es para investigar o para tapar o desaparecer las evidencias? Porque es sospechoso que hagan esto si han estado, bueno, obviamente, ¿no? Si han estado en administración los políticos mismos, sí. Obviamente en este momento, pues ellos van a tratar de joder al que les cae mal y van a salvar al que está en la argolla, ¿no? A los que les ayudan a robar. Esa es una realidad que no podemos negar. ¿Cuánto espero, dice Roberto Espinosa, que llegue ese día para que sean encarcelados todos estos egoístas que tanto daño han hecho? Brando Sánchez Morán, hoy anunció su candidatura el cachetón Lucio Gutiérrez en canal de televisión. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Digamos que Lucio Gutiérrez fue un tonto útil, ¿ya? Porque todo el mundo dice que fue un gil que no robó. Pero eso no quiere decir que gente alrededor de él no haya robado. Cuidado, cuidado. ¿Y de dónde venía este señor? Militar era. Zapatero a tu zapato. No tengo nada en contra de los militares. Zapatero a tu zapato. Usted quería ser militar, ¿verdad? Esa era su vocación. ¿Qué haces tratando de manejar el país? Pendejo.
como dice mi hijo más pequeño. Pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué tratas de manejar el país si tú para eso no te formaste? Gil. Llegaste como izquierda. ¿Se acuerdan ustedes de Lucio Gutiérrez? Llegó hablando de la izquierda. Reivindicar al pueblo. Golpista de mierda. Eso es lo que eres, Lucio Gutiérrez. Un golpista que te hiciste del poder entre gallos y medianoche. Como todo sinvergüenza, aprovechado. ¿Y qué hiciste después? Ecuador va a ser el mejor aliado de los Estados Unidos. Eso hiciste. Te arrodillaste. Te pusiste de alfombra de Estados Unidos. Del gobierno de los Estados Unidos, no del pueblo. Yo con el pueblo no. No tengo nada contra el pueblo. Ni ningún odio absurdo. Todos somos hermanos. Pero de ese gobierno, sí. Te pusiste, así como se puso Lenín Moreno, los banqueros y los empresarios en este gobierno también. Este gobierno de izquierda no tuvo absolutamente nada. Y todas las donaciones de Israel y de Estados Unidos. 4 huevadas traen. Donaciones. Noticia. En prime time, en el horario prime time. Porque los ecuatorianos somos estúpidos y creemos que esas donaciones, con eso le quitamos el hambre a todo el Ecuador. No. Esas donaciones ni siquiera para un barrio, ni siquiera para Monte Sinaí alcanzan. Un barrio. No cubren. Esa es la burla que nos hacen. Que se lancen del 5º piso, dice David Chong. Ratas de muelle. Bien, abogado, dice Jimmy Alex Bruque Castro, Abraham Murillo. Yo creo que se les puede enjuiciar a todos, mis queridos amigos. Basta con que cambiemos de gobierno y llegue alguien que realmente esté, en primer lugar, tenga una historia de vida limpia, que no haya sido político, que tenga un recorrido, una trayectoria de servicio a la comunidad, de servicio al país. Es suficiente y que además que llegue con un equipo de gente honesta, con universitarios, con gente joven, recién graduada, que esté dispuesta a hacer unas auditorías exhaustivas, profundas, para ver cómo se llevaron la plata. Cómo se llevaron la plata, por ejemplo, del municipio de Guayaquil durante estos 20 años de administración social cristiana. Cómo se llevaron la plata de forma tan infame, en regeneraciones perversas, en fundaciones. Cómo se han llevado la plata en esa junta de beneficencia. ¿Ah? Porque cuando usted escuche a un candidato hablar de eso, crea que ese candidato está dispuesto a cambiar la situación de las cosas. Nadie toca a la junta de beneficencia de Guayaquil. Nadie. Les tienen terror o los billetean. A mí, vengan a tratar de darme plata. O vengan a tratar de darme bala. Pero la verdad es que yo no voy a dejar de decir, poco de rateros de beneficencia no tienen nada. El nombre les queda grande. Bien, mis queridos amigos. A ver, dice Jimena Beceta, abogado, yo pienso que deberían inscribirse los que quieran ser candidatos a presidentes con sus propios medios económicos. Nosotros no tenemos por qué pagarles candidaturas a nadie de estos sinvergüenzas. Totalmente de acuerdo. Y ojo, eso tiene responsabilidad del gobierno anterior. La idea era que nadie pueda tener más plata que otro. Pero ahora el mundo cambió. Ahora debería permitirse, mejor dicho, prohibirse el uso de dinero en la campaña. Es decir, haz campaña en redes sociales, pana. Si la gente te quiere, te va a seguir, te va a parar bolas. Si la gente no te quiere, es importante el espacio que se ha ganado, sobre todo ahora, en esta crisis, en esta pandemia, donde la gente no podía salir. Hemos tenido la oportunidad de conocer a gente valiosa en esta crisis. Yo, por ejemplo, creo que debería conformarse una veeduría con todos estos portales de periodismo de investigación. Una veeduría con el aval del Estado, con recursos inclusive del Estado, no para los periodistas, sino para el manejo de sus requerimientos. Por ejemplo, solicitan información a la Asamblea, tienen que darle la información. ¿Hasta cuándo tenemos esta situación de que piden información a un ministro? Hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. ¿Cómo no tienen respuesta? Tienen que responder.
El momento en que un ministro o cualquier funcionario público se niega a dar información, en ese momento inmediatamente tiene que ser destituido. Y dependiendo del tipo de información debería ir hasta preso. Porque el que nada debe, nada teme. Toda información, por el amor de Dios, debe ser pública, por principio de transparencia. Si fuera pública, no tendríamos tantos casos de corrupción. Y todo caso que se investiga por este conjunto de veedores, todo caso que se investiga inmediatamente debe pasar a órdenes de la Fiscalía para la investigación en caso de hallarse indicios de irregularidades. Inmediatamente. El momento en que exista verdaderas sanciones en contra de los fiscales, ¿cómo es posible que un fiscal, si usted no está atrás, y la mayoría de ustedes, señores fiscales, son así, la mayoría de ustedes son así, si uno no está atrás de ustedes, no caminan? Tampoco deberían cobrar el sueldo, pues, miserables. ¿Por qué cobran el sueldo si no trabajan como deben? Ustedes de oficio, la Fiscalía de oficio tiene que perseguir los delitos, sin necesidad de que le estén atrás. El momento en que un fiscal no me contestaste el escrito, listo, te fuiste a tu casa, estúpido. Los jueces igualito. Te pongo un escrito, te pongo dos escritos, te pongo tercer escrito a la tercera semana, no me contestas, te fuiste a tu casa. No, que tengo mucha carga laboral. Ándate a tu casa entonces, si no tienes cómo resolver la carga laboral. Ándate a tu casa. Si no puedes, lárgate, déjale el espacio a otra persona. Porque muy bien se podría trabajar con abogados recién graduados, se podía trabajar con estudiantes de derecho destacados. Hay muchísimas personas que están dispuestas a ayudar para manejar las causas. Pero aquí el juez no te contesta una vez, otra vez, lo mandas a control disciplinario, se cagan de risa, no te paran bola ya tampoco. O sea, créanme que esta es la mierda que vivimos en este país. Por eso es que todo es un desastre. Y esto es tierra de nadie. Aquí hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Leonel Guayi. Ahí me siguen preguntando sobre el tema de los arriendos. Así es, yo sé que es complicado. Yo sé que es complicado. Más aún con lo que han bajado el salario en este momento. Sé que se viene una situación muy complicada para la gente para poder pagar arriendos. Es muy complicado lo que se viene. Espero, en verdad, espero que en la medida de sus posibilidades los arrendatarios busquen la manera de llegar a un acuerdo con los inquilinos. Es necesario. Sí, a Viteri ya se la puede sacar, pero bueno, ustedes saben que todavía tenemos restricciones de movilidad. Esperemos a ver qué pasa con el semáforo, que el miércoles cambia amarillo y según eso ya vamos a comenzar a movernos. Bien, queridos amigos, ya en este momento son las 10:06 de la noche. Yo quiero agradecerles muchísimo. Voy a seguir leyendo sus mensajes. Les recuerdo para las personas que quieran comunicarse, todavía están algunos mensajes pendientes de contestarse. Si usted me ha escrito y aún no le he podido contestar, le pido por favor un poquito. Aquí está el número de WhatsApp, 095-900-5104, 095-900-5104. De preferencia, un mensaje de texto o notas de voz, porque es muy difícil contestar llamadas, sobre todo porque algunas se vuelven muy largas. De esa manera puedo contestar yo, puede contestar algún asistente y sin ningún problema podemos trabajar de manera más expedita. Además de que el WhatsApp se abre en distintos dispositivos y de esa manera se puede revisar. Así que muchísimas gracias por su sintonía. En verdad hemos tenido muchas personas conectadas el día de hoy. No hemos bajado de 400 personas. El día de mañana vamos a tener un muy buen programa. Vamos a seguir explicando todas las cosas que los medios tradicionales no te quieren explicar. Vamos a seguir absolviendo las consultas jurídicas que ustedes nos hacen dentro de lo que está al alcance de nuestro conocimiento. Nosotros obviamente no es que lo sabemos todo, pero tratamos de darles una guía, al menos en términos generales, de lo que ustedes nos consultan. Un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Suscríbanse a los canales, a las redes sociales que tenemos, Defensoría Jurídica S y C Medina S. Y de esta manera seguimos dando la lucha. Un abrazo grande y nos vemos el día de mañana.